Si ya tengo insuficiencia renal, ¿me tengo que dializar? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son mis riñones? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo puedo saber si es que ya no están funcionando bien? Normalmente tenemos dos riñones. ¿De qué tamaño son mis riñones? Más o menos son del tamaño de mi puño cerrado y más o menos se encuentran a la altura de nuestras costillas a nivel de la espalda. ¿Estos riñones para qué es para lo que sirven? Tendríamos también que remontarnos un poco en la historia. Normalmente la vida empezó en el mar por eso la vida es más sabrosa, todos éramos felices viviendo ahí. ¿Y qué fue lo que tuvimos que hacer para poder salir del mar y vivir sobre la tierra? Tener un par de riñones. Estos riñones lo que hacen es que podamos eliminar todas las toxinas que nuestro cuerpo produce normalmente y también el que podamos mantener un equilibrio muy estricto en la cantidad de sales del cuerpo y en la cantidad de agua que haya dentro. Los primeros animales que tuvieron unos riñones fueron los tiburones, porque los tiburones tenían que pasar de agua salada a agua dulce, y entonces si no queríamos que se convirtieran en un pedazo de cecina o que se hincharan como un globo, los riñones era lo que podían mantener ese equilibrio en estos animales. Hoy, ¿quién es el animal que tiene los riñones más efectivos de todos? Hay un ratoncito que se llama gerbo y que vive en el desierto, y estos animalitos pueden vivir con unas cuantas gotas de agua durante todo el año y solamente orinar de vez en cuando unas cuantas gotas con las toxinas necesarias. Pero entonces, si mis riñones, su principal función es mantener los niveles de toxinas y el nivel de agua y de sales en el cuerpo, ¿cómo puedo saber que mis riñones ya no están funcionando bien? ¿Es necesario que me duelan para poder pensar que mis riñones no están bien? No, en la gran mayoría de los casos los riñones solamente duelen cuando tengo una infección, cuando tengo una piedra o cuando tengo un tumor. Normalmente, entonces, ¿cómo me dicen mis riñones que no están ya trabajando bien? Porque empiezo a hincharme desde que amanece, pies, manos y cara, porque empiezo a orinar cada vez menos durante el día y me levanto muchas veces en la noche a orinar, o porque mi orina tiene mucha espuma como si tuviera jabón. Si yo tengo estos datos, entonces, ¿cómo podría confirmar que mis riñones están bien o no están bien? Existen unas muestras que se pueden tomar en la sangre en donde se mide algo que se llama creatinina y nitrógeno de urea. El nitrógeno de urea viene principalmente de las toxinas de todas las proteínas que comemos, principalmente todo lo que son animales, carne, leche, huevo, pollo, pescado, etcétera. Y la creatinina normalmente es una proteína que proviene de la destrucción de nuestros músculos. Cuando esto sucede, nuestro riñón lo toma y lo elimina normalmente. Entonces, ¿cuáles son los valores habituales de estas, tanto el nitrógeno de urea como de la creatinina? Normalmente nuestro nitrógeno de urea anda por ahí de 10 y la creatinina está en las mujeres por abajo de 1.2 y en los hombres por abajo de 1.5. Si mis valores son mayores a esto, entonces sí, tengo ya insuficiencia renal. Ahora, desde que tengo insuficiencia renal, ¿tengo que dializarme? La respuesta es no. Hoy todas las guías internacionales, como por ejemplo las guías Kadoki, las guías NICE de Inglaterra, las guías americanas, lo que nos dicen es que el momento adecuado para empezar a dializar a un paciente es cuando tiene una función renal por abajo de los 10 mililitros por minuto o cuando tiene síntomas que tienen que ver con una intoxicación severa por el acúmulo de toxinas. ¿Y esto cómo lo vemos? Voy a empezar a ya no dormir bien por la noche y todo el día me estoy durmiendo. Voy a tener mucho temblor de manos, voy a tener mucho frío, voy a tener cada vez menos apetito y mucha náusea y vómito, porque mi cuerpo lo que está tratando es de defenderse y que no le entren más toxinas, y esas toxinas cuando llegan a entrar van para afuera. ¿Y qué otras cosas podemos ver? Voy a tener mucha comezón, se me va a resecar muchísimo la piel
Y ya en etapas un poco más avanzadas puedo empezar a tener alteraciones mentales. Me va a costar mucho trabajo concentrarme, voy a empezar a tener problemas de memoria y sobre todo puedo empezar a decir cosas muy incoherentes. Si alguien tiene ya todos estos datos, quiere decir que ya está intoxicado y entonces sí, efectivamente habría que pensar en diálisis. ¿Qué otras dos indicaciones hay para dializarse? Que a pesar de un uso adecuado de diuréticos, todo el tiempo esté hinchado y sobre todo que empiece a tener agua en los pulmones, que eso comprometa mi vida. O que algunas de las sales del cuerpo empiecen a acumularse, sobre todo como el potasio. El potasio es muy importante cuando empieza a acumularse porque entonces eso puede provocar arritmias en el corazón. ¿Y esto qué es? Básicamente que el corazón cada vez pueda ir latiendo más lento hasta que llegue un momento en que se detenga. Entonces, ante cualquiera de esas cosas, sí habría que pensar que tengo que dializarme. Es muy importante que si a mí ya me dijeron que tengo que dializarme, pueda pedir una segunda opinión con alguien que sea un especialista en riñones, como un nefrólogo, para que me diga si es cierto que es indispensable ya dializarme o no. Ahora, ¿qué podría hacer si ya tengo una insuficiencia renal avanzada para evitar el que pueda tarde o temprano acabar en esa diálisis? Las cosas más importantes serían mantener una dieta baja en proteínas, con proteínas preferentemente de origen vegetal, o sea, olvidarnos de todo lo que tenga que ver con animales. Segunda, tener un control muy estricto de mi presión arterial. Tercera, tener un control muy estricto de mi diabetes, si es que soy diabético. Y cuarta, mantener un control adecuado de calcio, de fósforo, de colesterol, de algunas otras cosas en el cuerpo. O sea, básicamente voy a tener que tomar una serie de medicamentos y voy a tener que estar haciendo una dieta, que esa dieta se vuelve una parte primordial de mi tratamiento. Ahora, resulta que a pesar de todo lo que hice, terminé en diálisis. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso es ya un sinónimo de muerte? No necesariamente. Hay personas que pueden vivir en promedio 5, 10 o hasta más años en diálisis. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda vivir o no muchos años? Una vez ya estando en diálisis, entonces ahora es al revés de cuando quería evitar estar en la diálisis y tengo que tener una ingesta adecuada de proteínas, carne, leche, huevo, pollo, etcétera, porque si no, la diálisis empieza literalmente a comerse todas esas proteínas, yo me voy a desnutrir y eso puede poner en riesgo mi vida. Hay que tener un control muy estricto nuevamente de las sales del cuerpo, del calcio, del fósforo, de los niveles de vitamina D y sobre todo del manejo de la anemia. Si yo mantengo todo eso en controles adecuados, que hay una serie de fórmulas cuando estoy en hemodiálisis, por ejemplo, para saber si lo que me están dando de diálisis es suficiente o necesitaría más diálisis. Y en diálisis peritoneal es un poquito más fácil. Mi nitrógeno de urea tendría que andar por alrededor de 50 más o menos para decir que estoy perfectamente bien dializado y mantener siempre un nivel de albúmina, que es la proteína más importante en nuestro cuerpo, en 3.5 o más, para decir que también estoy bien nutrido. Si yo mantengo todo eso y sobre todo lo más importante, desde que tengo insuficiencia renal o ya en diálisis, mantengo un corazón sano, porque de qué es de lo que se mueren la mayor parte de los pacientes con insuficiencia renal o en diálisis, es del corazón. Entonces tengo que estar completa y absolutamente seguro de que mi corazón está sano. Eso es lo que podría hacer que yo viviera muchos años en la diálisis. Y ya estando en diálisis, mi calidad de vida puede ser muy buena. Hay pacientes que viajan por todo el mundo dializándose. Hay pacientes, no es lo más frecuente, puede ser un poco difícil, pero aún así pueden llegar a embarazarse y tener hijos en diálisis. Y sobre todo pueden seguir estudiando, trabajando y haciendo muchas cosas en diálisis. Entonces, no, no es una sentencia de muerte el pensar que estoy en diálisis.
¿Qué tipos de diálisis existen? Tenemos dos tipos y una de ellas se divide aparte en dos, que son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Y la diálisis peritoneal aparte puede ser una diálisis peritoneal intermitente o una diálisis peritoneal automatizada. ¿Todo esto qué significa? La hemodiálisis es básicamente me ponen un catéter en el cuello en un inicio y después me hacen una fístula en uno de mis brazos, que es juntar una vena y una arteria para ahí poderme estar picando. Y entonces me sacan la sangre, la hacen pasar por una máquina y me regresan mi sangre ya sin las toxinas y arregladas las sales del cuerpo, la cantidad de agua y todo esto. Eso normalmente tengo que hacerlo 3 veces por semana, alrededor de unas 3 horas cada proceso de diálisis. ¿Cómo funciona la diálisis peritoneal? Esta, en vez de ponerme en un vaso el catéter, me lo ponen en el abdomen, para entonces que este catéter quede en el peritoneo. Por eso se llama diálisis peritoneal. ¿Y qué es el peritoneo? Básicamente es una capita que cubre nuestros intestinos, que está muy llena de vasitos sanguíneos, y eso permite que entonces este líquido que estoy metiendo a la cavidad peritoneal haga ese intercambio con mi sangre. Entonces, por ejemplo, la diálisis peritoneal casi no tiene potasio o para fines prácticos no lo tiene y entonces todo el potasio que yo tengo en exceso sale. Y tiene una buena cantidad de bicarbonato, entonces como yo estoy con la sangre muy ácida por la insuficiencia renal, puedo ganar ese bicarbonato y esto normaliza mis niveles. Entonces es como un intercambio entre lo que yo necesito y no necesito, lo que hace este líquido peritoneal con el peritoneo. Y esto cuando es intermitente, entonces hay que hacerla 3 o 4 veces al día, todos los días, 365 días del año. La diálisis peritoneal automatizada lo que hace es que entonces me ponen una máquina y en esta máquina es a donde se ponen las bolsas de diálisis y esto me conecto durante la noche y toda la noche están entrando y saliendo los líquidos en forma automática. Y esto hace que solamente me dialice durante la noche y me libera el día para entonces yo poder hacer otra serie de cosas. ¿Cuáles son los principales problemas que puede tener tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal? La hemodiálisis, sobre todo uno de los problemas más importantes y que eso va a depender mucho de quien se está dializando, es qué tantos líquidos tomé entre una diálisis y la otra y por lo tanto qué tantos líquidos me tienen que sacar. Si yo no me porté bien y estuve tomando demasiada agua y mucha sal, me van a tener que sacar mucha agua, mucha sal y eso me puede bajar mucho la presión arterial y va a hacer que me sienta muy mal en cada proceso de diálisis. Ese es uno de los riesgos más importantes. Otros riesgos que puede hacer arritmias en mi corazón por todos estos movimientos importantes de sales del cuerpo. Y el otro problema importante es que a fin de cuentas cuando tengo el catéter puedan entrar por ahí bichos y entonces tener una infección que en algunos de los casos esta infección puede ser en el corazón directamente, algo que se llama endocarditis, o estos bichos pasear por la sangre y entonces provocar una infección severa que pueda poner hasta en riesgo mi vida. ¿Cuáles son los riesgos de la diálisis peritoneal? El primer y más importante riesgo es que lo que se le pone a las bolsas para poder sacar agua es azúcar. Entonces, ponerle una buena cantidad de azúcar a un paciente que ya es diabético puede hacer que sus niveles de azúcar otra vez vuelvan a estar muy elevados. Y esto entonces puede ponernos en riesgo de que otra vez el azúcar se eleve demasiado y ya no hay muchos riñones que perder, pero todavía tengo ojo, cerebro, corazón y algunos otros órganos que podría perder por el exceso de azúcar. ¿Qué otros problemas puede tener? Que entonces ahora los bichos ya no entren directamente por el vaso al corazón, sino que entren al peritoneo y me dé algo que se llama peritonitis, que es una inflamación del peritoneo por las infecciones. Y sobre todo que esto esté pasando a cada rato, inflama y se acaba el peritoneo y entonces hace que ya no tenga yo por dónde dializarme. Y entonces eso se convierte en un verdadero problema.
¿Qué otros problemas puede haber? Que no es tan eficiente para estar sacando y metiendo agua la diálisis peritoneal como es la hemodiálisis. Y entonces, nuevamente, si no me cuido en lo que como en cuanto a líquidos, sales, etcétera, puedo permanecer la mayor parte del tiempo hinchado y eso poco a poco va a ir dañando mi corazón y me va a mantener hipertenso todo el tiempo y nuevamente puede poner en riesgo mi cerebro, o me puedo poner en riesgo de hacer un infarto. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que podríamos decir? Si yo tengo insuficiencia renal, ¿es ya una sentencia para diálisis? ¿Y la diálisis es una sentencia de muerte? La respuesta a ambas cosas es no. Depende de mis niveles de toxinas y mis síntomas, es el que tenga que dializarme, y ya en diálisis depende de mi corazón y de cómo me porte, es qué tanto tiempo podría yo llegar a vivir con una buena calidad de vida. Muchas gracias por su atención.